¿Qué tal, mi ateo digital? ¿Cómo estás? Te mandamos un saludo desde acá de México, aquí en la página de La Broca, mi hermanito. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te está tratando la vida? ¿Qué tal, compadre? ¿Cómo vas? Un saludo a ti y a tu audiencia y muchísimas gracias por la invitación, compadre. No, al contrario, gracias por aceptarla. Como te has dado cuenta, por ahí ya estoy empezando a invitar a todos los colegas que se dedican a este contenido antirreligioso. Entonces, pues tú tenías que estar ahí en la lista. Tú eres una de las personas más activas en alguna de las redes sociales, que también le invierte tiempo, le invierte energía, parte de su vida, en estar compartiendo tu conocimiento, tu experiencia dentro de todo este rollo de la secta, las religiones. Sí he estado viendo tu contenido ya desde hace tiempo y tienes también una forma muy peculiar de subir tu información, tus videos. Y yo creo que como todos nosotros, pues también recibes el cariño y el afecto de todos los creyentes. Claro que sí, no falta, ¿no? Al menos el amor cristiano siempre está a la orden del día. Me honra muchísimo justamente que te sientas identificado con mi contenido, al igual cuando comencé a ver lo tuyo, a mí también me llama mucho la atención cómo abordas este tema, pero quisiera acotar algo. A ver. Más que antirreligioso, la cuestión es que son mentiras tan normalizadas que la gente no se da cuenta que le están mintiendo. Exacto. Entonces, cuando nosotros en nuestros canales cogemos estas mentiras y las exponemos como tal, hay mucha gente que se siente atacada. No entiendo por qué, ¿no? Porque ni siquiera los conocemos, pero de todas maneras hay gente que se siente atacada, pero no puedes sentirte atacado de manera personal por una mentira que se está exponiendo. Sí, pero yo creo que es una reacción normal, ¿no? También, porque pues estás metiéndote en un tema que para ellos es muy sagrado, es muy propio, es algo que no puede cualquier persona criticar y sobre todo pues hablar en contra, ¿no? De lo que ellos creen con tanto fervor. Justamente, eso se da porque eso es lo que les han intentado. O sea, imagínate, Exacto. tienen una idea de que lo que ellos creen o lo que ellos piensan, nadie debería o podría cuestionarles. Entonces, lo normalizado de tal manera que cuando aparecemos gente como nosotros, nos tachan de antirreligiosos, de anticristianos, cuando en realidad lo único que estamos exponiendo es lo obvio, que están mintiendo de una manera descarada y sí anticientífica muchas de las veces. Si no es que el 99%, ¿verdad? De las veces. Efectivamente, bro, cuando uno se pone a escuchar, al menos a estos apologetas, Rigoberto Hidalgo en este momento, que es el que un poquito anda en su momento el más sonado, porque de ellos también solo es cuestión de tiempo para que nos vayan cambiando, se han vuelto muy desechables. Exacto, ese tema lo hemos también ya tocado, que ahorita Rigoberto pues yo creo que supo caer en un momento específico, donde también pues obviamente yo creo que todos estamos conscientes que pues, se le apoya, ¿no? Hay patrocinadores atrás de él que le están invirtiendo Totalmente. lana, le están invirtiendo en las redes sociales pues para que su disque sabiduría se reparta a la mayor parte de gente, ¿no? Pero verás algo especial con Rigoberto Hidalgo. Como tú dices, y es un factor muy importante a tomar en cuenta, él tiene un equipo por detrás, un Así es. equipo que significa dinero, que significa igualmente auspicios, que significa hacer quedar bien a un grupo. Ujú. Pero el detalle está en que muchas de las veces, yo lo veo como un error, lo atacamos de manera personal a él. Claro. Hay mucho que desear, sí, para los que tenemos al menos un conocimiento básico en la realidad, ¿sí? En biología, en algo de filosofía. O sea, no necesariamente tenemos que ser eruditos en el tema para darnos cuenta de los errores que comete y las mentiras que dice solo con el afán de mantener el discurso religioso. Entonces, yo lo que digo es, más que el ataque hacia Rigoberto como persona, debería ser a lo que dice directamente. Y eso también le ha servido a él para victimizarse, como lo ha hecho Sí. muchas veces. Lo he platicado incluso en mis lives, porque piensan que nosotros como ateos tenemos como que un reglamento, un librito también que nos indica qué tenemos que decir y qué no tenemos que decir, cómo tenemos que expresarnos y cómo no. Pero yo les he dicho también a las personas, es que entre mismos ateos, incluso a veces cuestionamos la forma en la que a veces tratamos este tipo de temas y entre nosotros nos compartimos cierta información, incluso nos llegamos a criticar la
forma en cómo lo hacemos, porque nosotros somos libres y entendemos que lo que podamos nosotros aprender de los demás es siempre bienvenido, ¿no? Entonces, en este aspecto de Rigoberto, fíjate que yo tengo un pequeño detalle con este tipo de personas, que a mí sí me caen mal, porque ocupan la ignorancia en muchos aspectos de la gente para poderlos tratar como se les da su gana y para poderles mentir descaradamente y manipularlos más de lo que ya están con esta onda de la religión y Dios, ¿no? Entonces, sí, de repente este tipo de personas termina por molestarme un poquito porque lo hacen muy descaradamente, lo hacen con un fin de beneficiarse ellos mismos. En este caso, tú ya sabes que pues él anda vendiendo su librito y pues obviamente de ahí pues él está agarrando lana. Entonces, yo, por ejemplo, ahora que estuvimos platicando con Carlos Sierra, yo le decía, a veces me sorprenden ateos, como en este caso tú también, más tranquilos, que tienen más paciencia, que usan un poquito más de tacto, porque a veces habemos otros que no, que somos un poquito más efusivos. Y ojo, hoy es de él, mañana va a ser otro, porque antes ha sido otro igual. O sea, al final es el mismo discurso cambiado de cara nada más, pero es el mismo discurso. Entonces, por eso lo que yo considero es que a lo que hay que darle duro, lo que hay que desmentir igualmente con argumentos es el discurso, y no entrar en estos tecnicismos que cogen de cierta manera los apologetas en general. Ellos te llenan de autores, te llenan de palabras rimbombantes para tratar de mostrar una inteligencia que no tienen. Porque cuando tú les pides, a ellos mismos les pides, oye, ¿podrías explicar lo que me dices de manera más sencilla? Entonces ahí ves cómo comienza a colapsar su discurso, porque todo esto, este argumento, llamémosle de alguna manera, de ellos para validar a Dios, lo ponen en tantas palabras rimbombantes y tecnicismos que pareciera que dicen algo interesante cuando en realidad no están diciendo nada. Exacto, una revoltura nada más de palabras, ¿no? Que Exacto. Confunden más a la gente. Antes de empezar a agarrar más vuelo con estos temas, mi ateo digital, quisiera preguntarte, ¿de dónde eres originario? ¿Dónde radicas? ¿Cómo inició este rollo tuyo? ¿En qué religión creciste? ¿Cómo fuiste desenvolviéndote en este tema de Dios, de la religión? Para ir empezando, para ir conociéndote un poquito más, porque sí, como lo he dicho muchas veces, nada más nos vemos debatiendo, nos vemos subiendo contenido, pero a veces nuestro mismo público desconoce un poquito más de nosotros, de quiénes somos, de dónde venimos y por qué estamos haciendo esto, ¿no? Entonces sí nos gustaría que nos compartieras tantita información que nos apoye o nos ayude un poquito a conocerte más, mi hermanito. ¿Cómo ves? Claro que sí, con todo gusto hacia ti y a tu audiencia. Yo pues soy Made in Ecuador, yo soy ecuatoriano, vivo en la ciudad de Quito, ¿sí? Culturalmente, mi país en general es un país de mayoría católica, que por ende me alcanzó a mí en primera mano el catolicismo como tal. Entonces, igual padres católicos, familia católica, pero siempre, desde que tengo uso de razón, con muchas dudas sobre cómo nos presentaba la información el cristianismo en sí. Y cuando eres más muchacho, digámoslo de cierta manera, pues haces preguntas, pero los adultos tienen una forma de evadir esas respuestas cuando no hay respuesta. Y tú no te das cuenta de que te están evadiendo o que te están mandando a callar porque no hay respuesta, sino piensas que tal vez, o eso es lo que buscan, hacerte sentir culpable a ti de que, ¿por qué preguntas esas cosas? Entonces, mientras vas creciendo, pues un poquito cuando tenía aproximadamente unos 12 años, escuché por primera vez el término ateo. Fue igual en una conversación en clases en la cual un poquito entró el tema de Dios y yo decía que hay cosas con la idea de Dios y con lo que supone dicen que hace Dios que no es verificable en la realidad o que cómo podemos verificar. Entonces, entre esta conversación la persona que hablaba decía, entonces tú eres ateo. Primera vez que escuchaba el término, cuando fui a verificar qué significaba, pues sí, me describía de una manera sumamente clara. Efectivamente, no veo que lo que es la naturaleza o lo que podemos conocer o lo que sabemos hasta el momento no necesita de ninguna deidad como un Dios. Fue avanzando los años, prácticamente para mí, o al menos así lo tomaba en un inicio, para mí no era problema decir que fui ateo hasta que llegué a las redes sociales y me di cuenta que sí ha sido un problema decir que eres ateo. Sí, efectivamente. Entonces, uno de los objetivos que tiene mi persona y canal cuando lo hice, no es que la gente se haga atea.
Yo en ninguno de los muchos videos que ya he ido sumando en el transcurso de estos años, en ninguno digo a algún cristiano o algún creyente en general que deje de creer en su Dios y se vuelva al ateísmo. Mi objetivo en realidad es que el ateísmo se vuelva tan normal como un cristiano. O sea, cuando tú preguntas a alguien y te dice, no, mira, yo creo en Cristo, tú le dices, o sea, bien, son tus creencias. Pero si tú le dices que eres ateo, te llega una serie de preguntas. Lo ven hasta de una manera normal y otros hasta lo ven como que eres una mala persona, cuando no tiene nada que ver. Nosotros, como no creyentes, como ateos, sabemos que es así. Sabemos que nuestros valores se basan en otra cosa, en la empatía, en el hecho del bien común, en el hecho del bien social, el humanismo. Pero cuando tú hablas con una persona creyente, cuando tú le dices que es ateo, hasta dicen que no tienes un motivo para vivir. Exacto. Entonces, esta clase de conceptos mal llevados que tienen los creyentes, un momento dije, no es justo que nos vean así cuando todo lo que nos atacan es totalmente falso. O sea, tú cuando le ves a un creyente atacando a un ateo, lo ataca desde su prejuicio, no desde lo que es el ateísmo en realidad. No sé si te ha pasado. En los comentarios no atacan lo que dicen, sino atacan a ti por ser ateo. Se van directo a tu persona. Exacto, se van a que la barba está desaliñada, a que el pelo me salió por aquí, a que me salió un grano en la frente. Pero dices, oye, pero el video habla de otra cosa, ¿no? Si no les importa. Lo que importa es hacerte quedar de alguna manera mal para que lo que tú dices no tenga una validez. Por suerte, como esto es redes sociales, después de todo, habrá gente que sí caiga en eso, pero otras que dicen, oye, lo que tú me dices, no lo había pensado de esa manera. Y considero que tienes razón, y ahí comienza todo. Y fíjate que eso que tú comentas, no queremos generalizar, pero sí la ignorancia a veces en muchas cosas, sobre todo en este tema de la religión, lo único que provocan las personas fieles, creyentes, que ni siquiera han leído jamás su Biblia, pues es irse a atacar tu persona, irse a atacar, como dices tú, qué ropa traes, qué peinado tienes. En mi caso, pues la máscara ha sido un tema que no se ha podido terminar. Que te escondes, sí, que no das la cara. Ándale, que a qué le tengo miedo, Exactamente. que si me da vergüenza mostrar mi cara, ¿no? Cuando dices tú, hay muchos argumentos que puedes dar en base a lo que nosotros te estamos explicando, te estamos comentando, como para que te vayas directo a algo que no tiene sentido, ¿no? Pero también, ¿cómo lidias con este tipo de mensajes, de comentarios despectivos a tu persona? ¿Qué tanto te afectan? ¿Qué tanto no te afectan? Compártenos también esa información, porque sí, muchos creyentes fanáticos piensan que con eso ya nosotros nos vamos a sentir mal, ya voy a desistir, voy a dejar de hablar lo que hablo y de compartir lo que comparto porque me atacan mucho y porque me están diciendo que estoy feo y que estoy greñudo y que no hablo bien. Entonces, ¿tú cómo has reaccionado a este tipo de mensajes, mi hermanito? Te comento que yo nada lo hago personal. Porque al final de cuentas, ateo digital es el que se pone frente a la cámara y habla en contra de la religión, en contra de la idea de Dios, en contra de las mentiras religiosas que son normalizadas. Ese es ateo digital. Pero Asdrúbal es un papá de 2 hijas hermosas, es un hermano, es un hijo, ¿sí? Entonces, eso de la persona, aun cuando quieren atacarme, eso, al menos yo he tratado de blindarme, eso no sabe la gente. Entonces, cuando se meten en lo personal conmigo, están hablando totalmente desde el desconocimiento. Sería interesante cuando me atacaran algo personal que saben en realidad que fuese de mí. Creo que ahí tal vez me llegaré. Pero cuando es una reacción de una persona que se sintió ofendida por el simple hecho de no compartir sus fantasías, entonces la verdad no lo hago personal. Con el transcurso de los años he aprendido a manejar de mejor manera. Mejor, esos comentarios me sirven como temas para hacer más videos. Entonces hay veces me quedo sin ideas y digo, voy a leer un rato los comentarios y por ahí aparecen unos 3 videos más, porque son tantas las cosas que dicen que te dan material para hacer videos estas personas. Por eso ellos creen que cuando nos hablan del infierno, cuando nos amenazan que nos quemaremos en el fuego eterno, cuando nos desean el mal, que va a pasarle algo a mis hijas o a mi familia, son temas que luego nos sirven para nosotros hacer contenido y mostrar cómo en realidad el cristianismo, que es lo que nos une de cierta manera, es una religión de miedo, de amenazas, que quieren que creas en un Dios porque si no crees te va a pasar algo malo. Entonces, cuando comienzas a exponer estas cosas, de cierta manera se cae el relato. Y hay otras personas que, aun cuando no tienen sus canales para hablar de ateísmo o lo que sea, están pensando igual que nosotros. Y por ende, así como hay gente que nos ataca, también hay gente que dice, oye,
yo pienso igual que ti. Oye, ¿sabes que lo que estás diciendo? Yo lo pensaba antes, pero no sabía cómo expresarlo y ahora sí ya entiendo cómo es lo que debo pensar. Entonces, y hay gente que ha salido de sectas o de grupos religiosos de los cuales los expulsan, ni siquiera les pasan la palabra, toman actitudes con ellos de aislamiento, que cuando escuchan nuestro contenido encuentran un alivio porque después de todo se dan cuenta que ellos no estaban mal. Entonces, como hay cosas malas, en este caso el hate, insultos de la nada, y no solo muchas veces a uno, sino a la familia de uno. Aún así, también hay una parte bonita en la cual hay gente que les llega el mensaje y sobre todo que se siente más tranquila sobre lo que piensa, porque muchas de las veces estar en un ambiente religioso pues te crea un sesgo y aun cuando tú tienes dudas no puedes expresarlas porque claramente no es que te responden, sino te dicen que estás automáticamente mal solo por pensar lo que estás pensando. Entonces a veces para esa gente nosotros somos, nuestro contenido es un alivio porque les hace ver que después de todo no están equivocados, que no nos den un 100% de razón, nadie les dice eso, no nos den la razón, al contrario, que nuestro contenido sea la semilla que les ayude a investigar y a ver más información para que ellos lleguen a sus conclusiones. La religión y la doctrina de eso se encarga de reducir tu mentalidad, tu sentido de raciocinio, de crítica, de cuestionamiento. Tú nada más tienes que escuchar lo que te digan y en eso tienes que creer y aceptarlo porque no hay de otra. Ya si tú empiezas, como decíamos en un principio, a cuestionar este tipo de temas, incluso dentro de tu misma secta o religión, pues ya te empiezan a ver con fuchi porque Exacto. ya no vas a ser un borreguito que va a estar domado, que va a estar tranquilo aceptando todo, sino que ya se van a tener que meter en conflictos teniéndote que explicar o tratándote de explicar todas tus dudas y tus inquietudes, ¿no? Pero tú acabas de decir algo muy correcto. El simple hecho de que nosotros veamos que dentro de 1 millón de personas, una sola te llega a agradecer y te llega a decir, ¿sabes qué? Gracias porque por tu video pude tomar esta decisión, pude cambiar mi forma de pensar o me pude sentir más a gusto de saber que no nada más yo pienso así, ¿no? Y que no hay ningún problema con que yo piense así. O sea, al contrario, qué bueno que ya estoy empezando a entender muchas cosas, ¿no? Y volvemos a ese punto, cuando tu finalidad es esa, yo creo que los comentarios que nos hagan, de la forma que los hagan, tratándonos de insultar lo más que puedan, no nos van a tirar la intención principal que tenemos, ¿no? De ayudar un poco a las personas, simplemente a que cuestionen y a que conozcan más. Si aún así ellos deciden seguir dentro de su secta, de su creencia, de su religión, ellos son libres de seguirlo haciendo, pero mínimo ya empezaron a abrir un poco más su mente y ya empezaron a cuestionarse ciertas cosas que tal vez en algún futuro pues les vaya a ayudar a tomar ya otro tipo de decisiones, ¿no? Para que vivan tranquilos, vivan libres, vivan felices. Como tú dices, yo soy papá, soy esposo, soy hermano y trato de vivir a gusto con mi familia, con mis hijos, con mis vecinos y no tiene que ver nada el que uno no crea en esa divinidad o en esa fantasía o como lo queramos ver, con la forma en la que nosotros vamos a desempeñarnos en nuestro entorno, ¿no? También parte de esto, me gustaría también que nos platicaras cómo empezó todo ese conocimiento que tú tienes respecto a la Biblia, respecto a ciertos pasajes, ciertos textos, todo lo que tú has compartido, ¿de dónde lo obtuviste? ¿Estuviste metido de lleno en alguna secta en específico, en alguna religión por algún tiempo, por algunos años, o simplemente te dio la gana de leer la Biblia y de empezarte a cuestionar lo que viene ahí? ¿O cómo empezó esa acumulación de conocimiento en base a la religión y Dios, mi hermano? Verás, como te mencionaba, yo culturalmente católico, familia católica, y estuve en una escuela católica. Muchas veces no suelo comentar esto porque en las pocas veces que lo he dicho, aparecen los creyentes de otras denominaciones, protestantes y todo lo demás. Entonces ellos dicen, con razón que te volviste ateo, porque fuiste católico. O sea, ni entre ellos mismos se aguantan, ¿no? Esa es la parte súper irónica de todo esto. Entonces, como tenía cierto conocimiento en rituales, en lo que es el cristianismo, desde el catolicismo y todo lo demás, y como te digo, no cuajaba esa idea por ningún ángulo, yo ya comencé a hacer cierto contenido, pero no me mostraba yo. Creo que la gran mayoría hemos iniciado así, porque siempre ha habido este estigma sobre que el ateo es mal, cuando en realidad, si nos ponemos a ver en la historia, es todo lo contrario. El religioso es mal, porque él necesita una divinidad que le perdone las cosas que no puede ni perdonarse él mismo. Entonces, yendo al punto, cuando voy viendo
este contenido que comienzo a crear, igual comienzo a seguir muchas páginas de otras personas en su momento, ¿sí? Y comienzo a validar muchas ideas que yo tenía y como les pasa a muchos seguidores ahora míos, me dicen, tú explicas lo que yo no sabía cómo explicar a mi alrededor. Entonces me sucedía igual. Yo tenía ciertas ideas que cuando veía de alguien más se me clarificaba o tenía mejores argumentos o armaba de mejor manera mis argumentos y decía, perfecto. Cuando ya inicio a dar la cara, igual fue un aprendizaje total. Desde cómo hablar, yo tengo videos que a veces me salen en los recuerdos, videos donde hablo muy despacito, hablo hasta como que en cámara lenta. No sé por qué lo hacía, no sé. Solo sé que en el proceso he ido aprendiendo a hablar, he ido aprendiendo a armar guiones, he ido aprendiendo a unir de mejor manera las ideas y no salirme, a veces que sucede en una conversación que por validar una idea te sales con otra y al final de cuentas no regresas a la primera. Entonces, ese aprendizaje propio me ha ido ayudando para de cierta manera ir puliendo mi discurso, ir puliendo mi enseñanza. Y hay algo bien importante, y a veces sucede hasta entre ateos mismos, que piensan que usando, como lo hacen los cristianos, palabras rimbombantes, términos complejos, te hace ver como alguien que sabes. Y una de las cosas que yo me propuse fue hacerlo lo más entendible y fácil posible. O sea, yo me voy a tragar la parte filosófica, la parte técnica, la parte histórica, ¿sí? Pero yo, de mi cabeza hacia mi boca y hacia la gente, voy a hacer que salga lo más fácil de entender posible, hasta cogiendo ejemplos cotidianos de la vida, para que la gente se dé cuenta que en lo cotidiano de cada día pues no existe la idea de Dios, ¿sí? Sin hablar de tecnicismos filosóficos, de posturas y todo lo demás, autores y todo. Entonces yo digo, perfecto, yo puedo saber mucho de esas cosas o habrá gente que lo sabe, pero si no sabes explicar en palabras fáciles para quien no tiene ese conocimiento es lo mismo que nada. Exactamente, le acabas de dar al clavo. Porque precisamente es un tema que también se ha debatido, de que muchos creyentes piensan que para tú poder tocar estos temas necesitas estar empapadísimo de información, haberte leído no sé cuántas bibliotecas de libros y libros y libros para tú poder abordar estos temas, porque sí, obviamente, pues hay demasiada información, hay muchos datos incluso. Ya con el simple hecho de leerte la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, ya es un triunfo, ¿no? Entonces imagínate, para los que se la han leído 3, 4 veces, volvemos a ese punto. De nada serviría tener tanto conocimiento si tú no lo puedes compartir de una forma que el público, que la gente lo pueda asimilar, ¿no? Lo pueda entender. Es un punto que se ha hablado mucho en este caso, ahorita que empezamos a hablar de Rigoberto, ¿no? Que él a lo mejor sí pudiera tener conocimiento en filosofía, en teología, en ciencia, pero la forma en cómo él lo aplica, como él lo repite, pues no ayuda absolutamente nada, porque va a haber muchas personas que de todo lo que diga no le van a entender más que el hola, ¿no? Y el buenas tardes, porque todo lo que dice, de verdad lo encima y lo encarama tanto que al final de cuentas pues no se entiende nada, aunque a lo mejor dentro de todo eso que él expone, si haya ciertas lógicas, haya cierta razón, de todos modos no es entendible. Entonces, qué bueno que tú sí te centraste más en eso, en hacer que todo este material, todo este conocimiento se volviera digerible, ¿no? Para las personas que te ven, todos tus seguidores, y lo entendieran de una forma más práctica. Entonces, yo sí les quiero recordar a todos los que nos vean tanto en tu canal como en el mío, que no es necesario a veces tragarte tantos libros, tragarte tantas enciclopedias, tanta información para poder hablar y expresar lo lógico, lo que tú ves cotidianamente en tu vida, ¿no? O sea, dicen, bueno, es que Dios hace esto, pues sí, pero yo no veo dónde lo haga, ¿no? Es que Jesús hizo esto también, pues sí, ¿y dónde está? ¿Dónde están las pruebas? Entonces, qué bueno que tú tengas esa intención y que hayas buscado el que tu información llegue a cualquier persona, no nada más a las personas que tengan cierta preparación, ¿no? Y sí, efectivamente, y sobre todo, uno de mis objetivos también es hacer ver con cierta realidad hasta la misma Biblia. Te pongo un ejemplo rapidísimo. Por ejemplo, cuando nos contaban Job, el relato de Job, todos te lo cuentan desde el cristianismo como algo de superación, como que es una persona que le pasan ciertas calamidades y gracias a Dios, entonces de él supera todo eso y sale adelante. Entonces eso te decía, por ejemplo, esas cosas, yo también digo, es importante que la gente cristiana hay muchas cosas que tiene aprendido, porque culturalmente se adoctrinan para que aprendamos de esa manera, para darnos una visión de ciertas cosas y romantizamos sin ver lo horroroso que son los actos de Dios en los relatos. El diluvio, Sodoma y Gomorra, o sea, son donde
que cualquier persona que tuviera la potestad de hacer exactamente ni una coma más ni un punto menos, exactamente lo mismo que hace Dios, tranquilamente lo llamamos criminal. Pero porque lo hace Dios, se supone que es justicia divina o se supone que es amor eterno. Entonces, a los cristianos, o creo que a las personas en general, cuando tenemos aprendido algo y luego nos invitan a desaprender para cambiar esa información por otra, es un proceso que nos cuesta mucho, porque muchas de las veces eso significa aceptar que fuimos engañados. Y nadie queremos aceptar que fuimos engañados, pues. Exactamente. No, y eso que dices tú es una palabra muy inteligente, el decir, hay que aprender a desaprender también. O sea, y hay veces que las personas le tienen miedo a eso, ¿no? Piensan que si lo hacen van a caer en la ignorancia en lugar de otro tipo de conocimiento, ¿no? Entonces es bueno que nosotros también tengamos eso en la cabeza, que a veces hay que desaprender muchas cosas. Y otro punto que también me gustaría que tú nos dijeras, ¿tú cómo lo ves y cómo lo has aplicado? El simple hecho de decir no sé, porque también ese es un problema en este ambiente, que muchos, incluso compañeros ateos, les cuesta mucho trabajo hacerlo. Entonces, yo sí lo he compartido y les he dicho, no hay ningún problema con que digas no sé. O sea, a veces queremos como que siempre ganar las batallas y siempre ganar los debates, pero digo, carajo, o sea, no pasa nada. O sea, con que la persona sea sincera, sea honesta y diga, hasta aquí sé nada más y de aquí para allá no sé. Yo creo que no pasa absolutamente nada y al contrario, ¿no? Eso nos da cierta veracidad con lo que estamos diciendo, que somos transparentes, ¿no? Que no queremos mentir ni queremos apantallar más de la cuenta. ¿A ti te ha pasado o te has enfrentado a este tipo de situaciones en las que tengas que decir, la verdad, no lo sé? Lo que sí me ha pasado es que sobre todo cuando uno dice no sé, abres la puerta a que algún conocimiento pueda entrar. Ahora, cuando crees saberlo todo, obvio, cierras la puerta a eso porque ya lo sabes todo. Pero verás, aquí te voy a contar una situación que me sucedió en el último de los debates que tuve de una manera formal, llamémosle así. En este último debate, justo en la parte de las preguntas, esta persona con la que estaba se llama Luis Fara. Es un debate que tengo igual subido a YouTube. Él me hace una pregunta y te cuento, esa parte cortaron él mismo y los cristianos, y entre ellos buscan validarse lo que dicen. O sea, ellos son un grupo muy organizado en el cual un discurso o un mensaje lo viralizan de una manera bastante rápida, porque están bastante unidos en eso. Entonces, por ejemplo, en esa parte, él me preguntaba, palabras más, palabras menos, me preguntaba, entonces, algo tiene que haber creado el universo. ¿Qué fuese algo? Ojo la pregunta, es muy importante porque las palabras que ocupa son importantes. Entonces yo le digo, claro, algo tuvo que ser, pero no sabemos que fuese algo. Y me dice, entonces tú no eres ateo, eres agnóstico. Así y digo, es, sí. le digo, a ver, aguanta un momento. No tiene nada que ver lo uno con lo otro. ¿Por qué? Toda esta explicación no lo di en el debate por cuestiones de tiempo y todo lo demás, pero eso lo cortaron y del debate de 1 hora y más, solo esa parte la replicaron full. Cuando yo dije, tuvo que ser algo, pero actualmente la ciencia, y no es que yo, ateo digital, no lo sé, la ciencia no lo sabe de manera exacta que fuese algo. Pero, por ejemplo, lo que sucedió ahí es que dije, no sé, pero mira cómo trató de malinterpretar o usar mis palabras en mi contra para decir que justamente por el hecho de no saber eso me haría agnóstico, cuando no tiene nada que ver. Te pongo un ejemplo. Si retrocedemos el tiempo y tú me preguntas, oye, ¿cuál crees que sea el origen de los rayos si no es Zeus? Y yo te diga, ¿sabes qué? Estoy seguro que no es Zeus, pero todavía no tenemos información para saber qué es exactamente los rayos. Entonces tú me vas a decir, no eres ateo, eres agnóstico. No, porque tenemos que tomar en cuenta algo. Puede ser cualquier fenómeno físico que tal vez aún la ciencia no ha podido explicar o descubrir. Ahora, si yo hubiera dicho, no sé quién fue, o sea, que fue alguien, ahí tal vez podría decir, es que como él no cree, él cree en alguien, entonces no es ateo. Pero esa distinción de palabras, ese jueguito de palabras muy sutil, cambia totalmente el significado, porque el hecho de que no sepamos algo no significa que sea alguien. Solo significa que no sabemos el evento exacto, no sabemos las leyes exactas que sucedieron en ese momento, no sabemos el conjunto de fenómenos que pueden producir cierta cosa, que en este caso, para el ejemplo que estoy dando, estamos hablando del origen del universo, ¿no? O sea, no se sabe exactamente qué fue. Sabemos que inició en algún momento, correcto, pero el hecho de no saber cómo exactamente fue no significa que sea un Dios.
Y ahí es de donde viene la típica frase, ¿no? De que Dios es el Dios de los huecos, ¿no? Que Dios es el que va a cubrir esas necesidades de información que hasta la fecha no podemos obtener por ninguna fuente, ¿no? Ni por el lado de la ciencia, obviamente de la religión, pues mucho menos, ¿no? Porque ahí pues todo se basa con fe, todo se basa con creer y punto. Entonces es más complicado pues tener algo que de verdad sea verídico, ¿no? Oye, Broca, pero igual si ese, por ejemplo, es el argumento de los creyentes o del cristianismo, mejor para los ateos, porque al final de cuentas, cada una de esas dudas se han ido solucionando en el transcurso del tiempo. Ahorita han nacido otras dudas, correcto, y ellas en su momento tendrán respuestas, y en ese momento habrá menos espacio para Dios. Por eso yo subí un video hace algunos días, ¿no? Que la ciencia ha ido exterminando poco a poco a los dioses, ¿no? Porque al final de cuentas así ha pasado. Como tú lo decías ahorita con los rayos, con el agua, pues que era Tlaloc, con los rayos que era Thor, y así nos vamos, ¿no? Pero llega el momento en que la ciencia nos explica cómo se generan este tipo de efectos naturales, y ahí es donde se acaba por completo. Pero aún así, ateo, es triste o es a veces preocupante cómo a pesar de que la gente ya tiene toda esa información, tiene todos esos datos, todas esas pruebas, aún así los hace a un lado, porque ellos no quieren dejar de seguir creyendo su alucinación, su fantasía, y así es como ellos se sienten vivos, se sienten a gusto, y no los vas a hacer cambiar de opinión por más información que tú les des, y es algo que yo creo que vamos a seguir lidiando por muchos años. Totalmente correcto contigo, mi querido Broca, pero aquí viene el detalle. Como te dije al inicio, por ejemplo, el objetivo de Ateo Digital no es que la gente se haga ateo, no es que la gente deje de creer. El objetivo es que yo te doy una versión respaldada en ciencia, respaldada en algo que puedes comprobar tú mismo, respaldado en el sentido común, respaldado en la lógica, respaldadas en la misma Biblia, porque la Biblia se contradice solita. Entonces, aún así, yo doy esa información. Si esa información llega a hacerte dudar y termina siendo ateo, chévere, bienvenido. Pero si aún así no lo hace y sigue siendo creyente porque tal vez encuentras otros argumentos que validen tu creencia, al final de cuentas, volverse negacionista y querer, como tú dices, hacer de lado lo que es comprobable solo por validar tu discurso, es un autoengaño. Y ahora, si te gusta vivir engañado por ti mismo, pues ahí sí, cada cual. Sí, hay personas que, como te lo decía, son felices así, viviendo con el engaño, viviendo con la mentira. La mayoría de nosotros hemos también tenido que lidiar con la reacción de nuestra familia, de nuestros mismos papás, de nuestros hermanos, de personas que para nosotros son importantes, que queremos mucho y que sabemos lo que va a provocar el que nosotros nos alejemos de su creencia, ¿no? O simplemente no estemos a favor de lo que ellos creen y de lo que nos inculcaron desde que éramos pequeños, ¿no? Entonces, a la mayoría de personas a veces les duele más eso, el tener que soportar que los papás les digan, ¿sabes qué? Ya no eres digno de ser mi hijo, ya no te voy a contemplar dentro de mi familia, dentro de las personas que quiero, porque tú ya no eres parte de la familia, por el simple hecho de no pensar y de no creer como ellos lo hacen, ¿no? Entonces, yo creo que en ese aspecto, pues tú también lo has de haber experimentado en algún modo. Primero quiero acotar algo a lo que dijiste. De lo que acabas de decir, quisiera invitar a la gente que algún rato en su vida ha pensado o ha hecho, tomar esa medida de quitar su respaldo, su cariño o su apoyo a un ser querido por el simple hecho de no creer. Esa debería ser prueba más que suficiente para darte cuenta de lo que necesitas hacer para que tu Dios se manifieste a un ser querido como él. Entonces, el hecho de tener que entrar en esta persuasión para tratar de convencer a otro de que crea lo que yo creo, debería ser prueba más que suficiente para darme cuenta que ese Dios no existe, porque yo necesito manipularle, necesito atacarle, necesito presionarle para que crea igual que yo. Fuera de esa idea, te cuento que he corrido con la suerte, que nunca me ha pasado algo, al menos como lo que acabamos de explicar. Nunca se ha dado el punto de decir, ya supimos que eres ateo, o ya nos dijeron que eres ateo, o ya te vimos que eres ateo, te vamos a dejar de hablar y todo. No, mejor al contrario. Tal vez han nacido ciertos debates, ciertas preguntas que nacen así que, ¿por qué no crees? O cosas, ¿y qué piensas que sucede después? Entonces, desde mi visión, ¿qué se ha dado? Pero algo conflictivo, la verdad, he tenido la suerte de que no. Ni con parejas que han sido creyentes, ni con amigos, ni con amigas, ni con familia. Y hasta medio anecdótico, como de cierta manera ya me reconocen en la calle. Entonces, yo me he topado con gente que me ha dicho, oye, un saludo, ¿sabes qué? Yo pienso igual que ti, chévere. Y otra gente que me dice, yo soy creyente, pero aún así comparto mucho de lo que tú dices. Entonces, digo, después de todo, el mensaje sí está llegando a la gente, el mensaje sí está siendo claro.
Y fuera del ruido, que son las redes sociales, donde muchas veces te escondes en un seudónimo o en una foto falsa y por eso dices lo que muchas veces dicen, cuando ya tienes a la gente de frente, es más cauta. Busca, de cierta manera, cuando quiere realmente aprender, aprender. ¿Sí? Entonces, yo creo que, como te digo, considero que tal vez es un punto de suerte porque a mí me han llegado correos, me han llegado mensajes de muchas personas, las cuales, como mencionaste hace un momento, las desplazan de sus familias buscando esa presión para que crean, las desplazan de sus religiones, no les quieren reconocer como familia o como hijos, les dejan de cruzar la palabra, les quitan el apoyo por el hecho de que no quieren creer en el Dios en la manera que sus padres creen o su familia cree. Tal vez por esa razón tengo la confianza de hacer más contenido. Lo que sí intento en mi contenido es, como te digo, equivocarme lo menos posible. Claro. Porque hay mucha gente que se siente representada con lo que digo. Entonces hay veces que cogen mis argumentos y ellos los presentan como suyos, lo cual a mí me honra muchísimo y es una responsabilidad para mí, para que ellos tampoco se equivoquen en el momento de presentarlos. Exacto. Pero fíjate que ahorita estoy detectando algo con lo que me estás comentando, de que tú has corrido tal vez con suerte, de que no te ha pasado eso. ¿Sabes por qué a lo mejor no has tenido que lidiar tanto con ese tipo de situaciones? Porque la religión católica no es tan sectaria en las que muchos de nosotros estuvimos, y yo creo que esos mensajes que te llegan a ti de personas que sí las han excluido, son personas que al igual que yo estuvimos en sectas, como los testigos de Jehová, los cristianos, X, ¿no? Entonces, en ese tipo de ambientes sí suele darse más, es más común que te aparten, que te hagan a un lado, incluso tu misma familia. Entonces, yo creo que como tú, simplemente fuiste católico y en el catolicismo no hay tanto esa forma de pensar o esa forma de ser de la misma familia, hay un poquito más de libertad en ese aspecto, ¿no? De que te pueden ver creyendo otra cosa, te pueden ver haciendo otro tipo de material y no pasa nada. O sea, para ellos es así como que, está bien. Pero ya cuando tú estás en una secta, que sí te controlan un poco más, te excluyen por completo, yo creo que eso te ayudó bastante, ¿no? El que no hayas estado dentro de una secta para experimentar ese tipo de cosas, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Puede ser un factor muy importante para no haber sentido esa presión de estarme obligado a creer como tal. Porque, por ejemplo, acá donde vivo, igualmente la suerte de conocer mucha gente, es un conjunto residencial y había una iglesia evangélica. Y, por ejemplo, en su momento yo veía historias de vida ahí que me hicieron dudar muchísimo de la típica, su marido le trataba mal a la mujer, pero entraron a la iglesia y supuestamente él cambió. Y no es que cambió, sino que ahora tenía el respaldo de Dios para que ella no pueda separarse. Entonces, son historias que uno escucha, que uno ve y te das cuenta lo coercivas que son las religiones en tu forma de vivir, se meten en tu forma de vivir, ¿sí? Para controlarte de cierta manera. Entonces, con el catolicismo tienes razón, es ya tan grande, ¿sí? Porque eso también hay que considerar. Cuando ellos comenzaron, tuvieron que ser iguales. Y ahí estamos hablando de la Inquisición y todas las barbaridades que han hecho en la historia, porque creo que son etapas de cada una de las religiones para poder controlar a la gente. Y ahí es donde entramos el activismo ateo, el activismo nuestro, en el sentido de que la gente detecte cuándo quieren aprovecharse de ellos de cualquier modo, sea económico, sea psicológico, sea justamente como mano de obra. Yo me acuerdo que conversaba con un testigo de Jehová justamente fue, y yo me acuerdo, necesitábamos, nos ayuden a cuestión de trabajo, de pintura, de plomería y de todo lo demás. Entonces, cuando le comentábamos a él, nos dice, no te preocupes, yo le pido allá a un hermano, no sé qué, y le digo, ya, ¿y cuánto nos va a costar? Dice, no, ellos trabajan gratis. Y yo le dije, a ver, ¿cómo la cosa? ¿No? Y ahí dice la cosa, ha sido que ellos sacan provecho de su gente para beneficio propio. Entonces, por ejemplo, yo me desayunaba eso. Entonces, ahí es cuando uno va viendo este poder de convencimiento cuando estás metido en las sectas. Que cuando alguien está metido, o sea, una cosa es ver las cosas desde afuera, entonces tú ves como que más claro el panorama, pero cuando ellos están metidos no se dan cuenta que les están aprovechando, que les están abusando, que les están explotando. Y es descarado, ¿eh? Es descarado. Claro. La explotación y el abuso es completamente descarado. Y volvemos otra vez a ese punto, que por más que lo vea la gente, por más que incluso tu servidor lo haya visto, llegó un momento en que lo ignorábamos, lo hacíamos a un lado, porque, lo repito, no nos convenía, ni cuestionar. Oye, pero por ejemplo, en tu caso, ex testigo de Jehová, ¿cuál fue ese momento en el cual dijiste, no, o sea, ya no más? ¿O qué sucedió que dijiste,
efectivamente por aquí no es. O sea, ¿qué pasó? Pues primero, el empezar a obtener conocimiento de otras fuentes, empezar a estudiar de otros lados, de otros libros, empezar a convivir con personas que tenían otra mentalidad. Yo trataba de hacerlo y no decirlo, nada más compartir este tiempo con ciertas personas y empezar a informarme de otras cosas. Y eso me empezó a abrir la mente un poquito más para ver en realidad lo que estaba pasando allá adentro, porque ya después tú empiezas a ver cómo se manejan, cómo funciona la organización, como por ejemplo en este caso yo lo conté en una experiencia, te la voy a contar así de rápido. Ahí dentro de la secta hay unas personas que se les llama superintendentes, tanto de distrito como de circuito. Entonces, en una ocasión, pues nosotros siempre crecimos en una familia humilde, con escasos recursos, y yo veía como mi papá pues le batallaba, ¿no? Pues para llevar la comida a la casa. Entonces, en esa ocasión, este señor superintendente, a la hora de que mi papá se ofreció a darle de comer, le hizo su listita de qué era lo que quería comer, porque no creas que llegan y comen lo que tú tengas en tu mesa. O sea, ellos te dicen el buffet que ellos quieren y prefieren, ¿no? Entonces yo observé todo eso y desde ahí como que ya no me empezó a cuadrar, pero todavía más me hizo así como que entrar en razón, fue que este señor pidió un queso muy específico, el queso cottage, no sé si lo ubicas. Es un quesito que se le pone a ciertas frutas para que le dé un saborcito más rico. Entonces este señor pidió queso cottage con papaya picada. Entonces vivíamos en una zona donde la única tienda que tal vez pudiera tener ese tipo de queso, pues era la bodeguita Horrera, ¿no? Que estaba retirado de ahí de la casa. Pues ahí me tienes con mi papá buscando el queso de este señor, porque mi papá le quería cumplir con su antojo, ¿no? Un queso caro, que yo decía, canigo, o sea, nosotros a veces ni para tortillas tenemos y mi papá anda hasta consiguiendo dinero para poderle dar al superintendente lo que le apuntó en la lista, ¿no? De lo que quería comer. Entonces, ya después me empecé a adentrar un poquito más y dije, bueno, ¿y estos cómo viven? O sea, se la pasan nada más paseando, viven a expensas de lo que la misma organización les da, a lo que nosotros donamos, no tienen ni preocuparse por qué vestir, dónde vivir, qué van a comer, porque todo lo tienen de a gratis, o sea, todo les llega así, sin ningún esfuerzo más que andar visitando las congregaciones y andar repitiendo lo que ya todos sabemos, ¿no? Entonces ya te empiezas a dar cuenta que pues no, o sea, ya esto ya es un negocio, ya es un aprovechamiento por parte de ellos hacia las personas dentro de ese tipo de sectas. Entonces, por ahí empezó como que esa inquietud. Luego veía a los ancianos que eran los que dirigían la congregación y veía sus actitudes, veía cómo eran acá en sus casas con sus esposas, con sus hijos y cómo iban a dar otra cara ya a la congregación, a las reuniones y cómo incluso a ti te desplazaban, te humillaban, a las mujeres cómo las trataban, que la mujer, por ejemplo, todos los varones, cabeza de familia, ellos nada más eran dignos de hacer la oración para comer. Entonces, si un día mi papá no estaba, mi mamá tenía que hacer la oración, pero para eso ella se tenía que poner un pañuelo en la cabeza para no faltarle el respeto a mi papá. Y yo decía, a ver, espérate, o sea, entonces mi mamá vale menos, mi mamá no tiene la misma capacidad ni el mismo valor que tiene mi papá para este Diosito, o sea, que se tiene que tapar la cabeza en señal de respeto. ¿Respeto a qué? Pues si al final de cuentas mi mamá está dando también su tiempo, su adoración, también le está sirviendo como se supone que le están diciendo que se debe de servir, ¿no? Entonces te digo, fueron pasando todo este tipo de cosas, pero yo ya me empecé a cuestionar todo eso, porque a lo mejor pudieron pasar, pero si yo seguía ciego y adoctrinado, pues jamás las iba a cuestionar, ¿no? Incluso hasta las iba a aplaudir. Pero aquí el detalle está en que yo empezaba a cuestionarme también por lo que me decían otras personas. Entonces ahí empieza a abrirse tu mente y empezar a entender la situación de otro modo. Ahí fue como que ya el empezar a salirme de toda esa enfermedad, de toda esa doctrina, hasta que pues tomé la decisión y dije, ¿saben qué? Yo ya no me vuelvo a parar en un salón, en una reunión. Todavía mi papá me decía, no, hijo, que tienes que regresar porque los ancianos tienen que platicar contigo para que les expliques por qué ya no quieres regresar, porque si te van a expulsar lo tienen que hacer formal. Y yo, váyanse al carajo. ¿Qué me expulso solito. Sí, yo me expulso solo, que porque lo tenía que hacer formal y anunciarlo en la reunión y todo. Dije, no, yo qué voy a estar regresando, ¿no? Entonces, yo creo que ese paso lo hemos podido dar muchos, porque tenemos que empezar por ahí, mi hermanito, a abrir nuestra mente, y yo creo que eso es parte esencial de todo lo que estamos haciendo, de todo este contenido, que a lo mejor en aquel entonces no teníamos estas redes sociales que tenemos ahorita. Teníamos que buscar qué personas nos podían orientar, qué personas nos podían sacar de esas dudas que ni la secta ni la religión jamás nos las pudo contestar. Entonces, ahorita ya es más fácil, ahorita ya podemos meternos a TikTok, podemos meternos a YouTube, podemos meternos a todas las redes sociales, y toda esa información la podemos
podemos obtener de la mano, ¿no? Entonces, yo creo que es una ventaja que muchos deberían de valorar y deberían de apreciar, en lugar de estarse metiendo nada más a vernos para estarnos tirando, para estarnos insultando, porque al final de cuentas, pues ellos no obtienen ningún beneficio con eso, más que desahogarse, ¿no? Y sacar su frustración. Porque es importante también ver algo. Los grandes avances como humanidad parten de la duda. O sea, ¿por qué estaría mal dudar de su Dios si se supone que es la verdad absoluta? O sea, no Exacto. debería haber ningún problema, al contrario, debería ser la práctica común dudar de Dios para llegar a esa verdad. Pero lo que normalmente sucede es que cuando comienzas a dudar de Dios, sí llegas a la verdad, pero esa verdad no ha sido Dios. Exactamente. Y cala, porque es como cuando eras niño y te decían que ya, que los reyes y que Santa Claus y que esto, que el otro, sí sentías feíto porque decías, ay, qué gacho, ¿no? Que ya se acabó esa ilusión. Pero yo creo que con esto es como sentirte en un espacio sin nada, o sea, vacío completamente cuando sales porque dices, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Ahora para dónde me voy a dirigir? ¿Ahora cuando me sienta mal o cuando me pase algo, pues ya no voy a pedirle a nadie porque ya me di cuenta que no hay nadie, que no hay nada que me pueda ayudar a salir de esta depresión, a salir de este problema, a salir de esta enfermedad? Entonces, ahora yo tengo que luchar por mi cuenta, tengo que echarle ganas por mí mismo y empezar a manejar mi mente de otra forma, porque eso es algo que yo creo que todos estamos conscientes, Ateo, de que nuestra mente es demasiado, demasiado poderosa y puede lograr muchísimas cosas que ni nos imaginamos si nosotros las sabemos usar correctamente. Totalmente de acuerdo, porque ya cuando entendemos que los únicos que estamos para ayudarnos somos nosotros mismos, nuestro entorno, entonces valoramos de distinta manera que otras personas que creen que una ayuda o una solución les va a caer del cielo. Exactamente, pero yo creo que es un paso muy importante, ¿no? Cuando ya lo logras dar y cuando ya logras entender esa situación, tu mundo, tu alrededor, tu entorno cambia drásticamente, ¿no? Y empiezas ahora sí a ver la vida con realidad. Y empiezas a ver la realidad tal como es. Y ya empiezas a darte cuenta de que sí eres muy capaz, de que sí eres muy capaz de hacer muchísimas cosas, nada más que te tenían así, te tenían oprimido y te tenían encapsulado, haciéndote creer que tú no eres capaz, que siempre ocupas de una divinidad o de un ser espiritual para poder lograr tus sueños, poder lograr tus metas, poder salir adelante, ¿no? Por ejemplo, hace poco nomás, creo que ayer o anteayer, hice un video en el cual le hacía caer en cuenta a los creyentes, les decía, a ver, se supone que ustedes estando del lado de Dios deben tener algún tipo de ventaja, ¿no? Imagínate, están con el mero mero, con el creador del universo, el que bendice a todos, entonces debe haber algún tipo de ventaja. Pero cuando vemos la realidad, el creyente tiene que estudiar para el examen, igual que la pena. El creyente cuando se enferma tiene que ir al hospital, igual que la pena. ¿Sí? Entonces, ahí uno comienza a hacer notar, porque de cierta manera, creo que por el sesgo de ser creyente, dicen, no, es que fue gracias a Dios, tengo un plato de comida en mi casa, gracias a Dios. No, gracias a que alguien se levantó temprano a trabajar para conseguir dinero y para regresar. Al final de cuentas, lo que hacemos, para bien o para mal, lo hacemos nosotros mismos. Tenemos que ser responsables de eso. Por eso que si hacemos algo malo, igualmente ser responsables de eso para no volverlo a hacer y mejor, al menos ser mejores personas de nuestro entorno y de alguna manera dejar un granito de arena para mejorar el mundo. Exacto, exacto. Y recordarle yo creo que también a la gente, a nuestros seguidores, a toda la audiencia, que nuestra intención jamás va a ser atacarlos como persona, atacarlos a ellos directamente, ¿no? Aunque a veces sí se note, y más en mi caso que de repente me pongo ahí al tú por tú con la gente y me pongo a ser un poco de sarcástico y de burlón, al final de cuentas mi intención o la intención de todos nosotros es que empecemos a cuestionarnos, empecemos a abrir nuestra mente, empecemos de la forma que sea. Fíjate que yo aprendí este método a veces de ser burlón y de ser sarcástico con un maestro que tuve de teatro, porque él me ayudó y me impulsó todavía un poquito más a reafirmar mi convicción de estar en esta parte, ¿no? Del no creer en un ser superior, en un Dios. Entonces, él me decía, a veces, aunque uno no quiera, nos tienen que decir las cosas así, porque a veces nos dicen las cosas con pincitas o nos dicen las cosas tan metódicamente que no, como que no nos llega, como que decimos, me da igual, ¿no? Pero cuando ya te cala, en algún sentido, te cala y dices, espérate, bájale, ya te estás metiendo, ahí es cuando prende esa llamita de decir, ahora sí te contesto, ahora sí te pongo atención y ahora sí te voy a decir por qué no pienso como tú piensas, ¿no? Entonces a veces él me decía, a veces hay que activar esa llamita, porque hay mucha gente que de otro modo no reacciona, se queda en ese abismo,
se queda dormido todavía mentalmente y lo deja pasar. Entonces, cuando ya le tocas un poquito, le picas las costillas, es cuando ya reacciona, ¿no? Y dices, a ver, espérate, y ahora sí voy a reaccionar y a lo mejor ya me hiciste dudar, ahora sí con eso. Y eso me ha pasado muchas veces de personas que se la han pasado criticándome y tirándome por, no sé, un año, y de repente subo un video y ponen su comentario, ahora sí me hiciste pensar, Roca, o ahora sí te doy la razón, o ahora sí digo, o sea, qué bueno que después de un año, por fin hubo un video que te hizo reflexionar un poquito, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? De aquí en adelante, ¿vas a seguir trabajando? ¿Vas a seguir, ahora sí que dándonos más material, más información? Y si estás, de acuerdo en la intención y el propósito, ¿no? De esto que estamos haciendo. Realmente sí, voy a continuar en redes sociales mientras pueda. El objetivo va a mantenerse desde el inicio, como fue desde el inicio, no es que se conviertan en ateos, es que duden de lo que aprendieron. Si al final de cuentas llegan a la conclusión que ser creyente es la mejor opción, bien por ustedes. Pero lo importante aquí es que sepan que el ateísmo no es nada malo, es una postura lógica y coherente y respetable, igual que cualquier cristiano que desea creer en su fe y en su espiritualidad o como quieran ponerlo. Pero el hecho de que escuchen a una persona que es atea no tiene que ser sinónimo ni siquiera de cuestionarlo, no tiene que ser sinónimo ni siquiera de poner en tela de duda su forma personal por el hecho de no aceptar a un Dios, ¿sí? Entonces, yo lo que quisiera, y ojalá tenga vida para eso, es que la próxima vez o se normalice de tal manera que cuando te digan, ¿y tú en qué crees? Y tú digas, soy ateo, sea lo más normal del mundo, como ahorita cuando nos dicen, no, soy cristiano. ¿Ya? Exacto. Sí, que la gente lo empiece ya a ver ya más normal, ¿no? Y que entiendan que al final de cuentas no somos ni una secta, no somos una doctrina, no somos absolutamente más que personas libres de pensamiento y que estamos dispuestos a seguir aprendiendo, ¿no? A seguir cuestionando y a seguirnos nutriendo de toda la información que hay y que tratamos de entender la realidad de una forma que de verdad sea natural, que no nos empecemos nosotros a crear ideas ni historias en la cabeza, nada más por el simple hecho de que no tenemos la respuesta a todo, ¿no? Y yo creo que por ahí empieza todo este material, todo este propósito, mi Ateo Digital, y te lo repito, para mí ha sido un placer, ha sido un gusto el ver tu material, me ha ayudado también en muchas cosas, me ha servido bastante, y yo creo que a todos los que compartimos nuestro material, sabemos que hasta entre nosotros mismos, de repente, nos salta esa chispita de decir, mira, esto no lo había visto, esto no lo había cuestionado, y ahorita sí ya lo entiendo mejor, ¿no? Hasta dentro de los mismos ateos o agnósticos, como lo queramos ver, tenemos esa facilidad, ¿no? De entre nosotros mismos apoyarnos para ir creciendo más en conocimiento e ir empezando a dar más información según como vaya avanzando, como se vaya descubriendo, pues irse compartiendo y siempre empatarla con lo que siempre nos hicieron creer, con lo que en realidad es y con lo que en realidad podemos ver, ¿no? Y disfrutar aquí en esta vida. Así es que yo te lo agradezco muchísimo que hayas tenido el tiempo también de estar acá en La Broca. Ya teníamos tiempo queriendo hacer esto y qué bueno que ya se dieron las cosas. Así es que un último mensajito, mi hermanito, ya para tu audiencia y para la mía, ya para irnos a seguir con nuestras labores diarias. Si no, nada, agradecerte por la invitación, agradecer a tu audiencia y que no se olviden que el mundo necesita mejores personas. Y para ser mejor persona no se necesita de ningún Dios. Exacto. Muy bonita frase. Pues vamos a seguirle chambeando, vamos a seguirle echando ganas a subir más contenido y cualquier cosa, pues ya sabes que aquí estamos también a la orden. Muchísimas gracias por todo y te mando un abrazo fuerte y que Diosito te bendiga. Nos vemos. Un abrazo, gracias. Sale, cuídate, bye.